Shalom, shalom para todos y todas, a todos los hermanos y hermanas de las diferentes comunidades, tanto nacional como internacional. Aquí estamos nuevamente en el segmento de todos los martes. Los jóvenes analizan la Torá desde la perspectiva hebrea. Somos la comunidad nexalita de Baris de 4. Hoy, como siempre, tenemos un tema súper interesante. Tenemos un tema que la semana pasada habíamos anunciado. Hoy tenemos el tema, lo que es el origen del pecado, sus características y sus consecuencias. El origen del pecado, como los seguidores aquí que le hablan, mi nombre es Jody Corsino, el hermano aquí. Mi nombre es Luis Ramón Rízola. Agradecemos a ustedes por la sintonía y por el favor de estar con nosotros en este día martes, 1 de junio del año 2021. Antes de iniciar, vamos primeramente a hacer lo que es una tefilá de inicio, como de costumbre que nosotros hacemos, y al final del programa vamos a recitar lo que es el código que nosotros siempre recitamos, el Shema de Israel, que está en el libro de Devarim, capítulo 6, verso 4. Vamos a hacer esta oración de inicio. Padre eterno, Adonai, nuestro Elohim de Israel, Padre eterno, aquí estamos nuevamente, que nos ha dado la oportunidad de nosotros presentarnos ante ti, Adonai, en un tema más, llevando tu Torah, Adonai, a todas partes del mundo, para aquellos que han sido confundidos y engañados, puedan conocer, Padre Celestial, lo que es la senda antigua, tu Torah, Adonai, y que puedan volverse de sus malos caminos, Padre eterno. Padre, aquí estamos pidiéndote que sean las palabras tuyas que se hablen en este día, Padre eterno, en este estudio que estamos realizando hoy, Padre eterno. Te agradecemos por la oportunidad, Padre Celestial, por el favor, te agradecemos por la vida, por tú permitirnos llegar aquí, Padre eterno, a estos estudios que estaremos realizando hoy, Padre Celestial, y pidiendo, Padre, que tú cada día más, Padre Celestial, sigas poniendo el sentir en aquellos, Padre Celestial, que son de los escogidos, que han de regresar a la senda antigua, al pueblo de Israel, Hashem, que sea tú que trates con ellos, Rey, le des sabiduría, le des ciencia, Padre Celestial, para que ellos puedan decodificar la Torah, Hashem, tu Torah, Padre eterno, que tú nos has dado. Agradecemos, Padre Celestial, todos estos méritos que lo pedimos en el favor y en el nombre de tu Hijo amado y nuestro Mashiach, Yeshua, te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a iniciar el tema del origen del pecado. Un tema bastante súper interesante que tenemos en el día de hoy, porque es un tema que mucha gente, muchos creyentes, tanto en toda la comunidad en el mundo entero, han querido decodificar cómo el pecado se originó en el mundo y cómo entró también, cuáles son sus características y sus consecuencias. Este es el tema que nosotros anunciamos la semana pasada y vamos a estar desarrollando en este día martes. Iniciamos con la primera cita bíblica de este tema, el origen del pecado. Punto número 1 dice: ¿qué es el pecado y cuáles han sido sus consecuencias? Vamos a leer el primero de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice así en el nombre del Mashiach. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí quiero dejar dicho en ese texto bíblico que todo aquel que viola la Torah y le pasa por encima de la Torah por no cumplir lo que está en la Torah, es un violador a la Torah. Eso se convierte en pecado cuando usted no se somete a lo que está establecido en esos mandamientos, decretos, estatutos y preceptos. Usted se convierte en un violador de la Torah. Usted inmediatamente entra el pecado en su alma, en su vida, porque usted no quiere someterse a lo que dice en ese texto bíblico ahí. Ok, mira, yo voy a hablar de algo de eso mismo. Todo lo que dice que la Torah fue abolida es un practicador de lo que es la mala inclinación hacia lo malo. Exactamente, ahí está la mala inclinación en él.
Aunque sea por ignorancia, sin darse cuenta, entra el pecado en esa persona. Ya ahí se va a originar el pecado sin darse cuenta. Porque muchas personas cometen pecado y ellos mismos no se dan cuenta en el momento que están cometiendo ese pecado. Entonces, cuando usted dice que la Torah está abolida, usted, los religiosos, inmediatamente entra la manifestación en ustedes, sin ustedes darse cuenta, sea por ignorancia o porque ustedes no hayan escuchado de su pastor o su líder en ese concilio que usted está metido. Ahí mismo entra lo que es la mala inclinación del pecado, por usted decir que la ley está abolida, y eso es un pecado, y eso es uno de los pecados que el Eterno más condena. Una persona que diga que la ley fue abolida cuando nunca ha sido así, la ley, como usted le llama, que es la Torah, instrucción, cuando usted dice que la ley fue abolida, usted está contradiciendo al Eterno, porque dice Yeshua en el libro de Matillahu, capítulo 3, verso 17, creo que sí. El libro de Matillahu, capítulo 5, verso 17. Sí. Yo no he venido a abolir la Torah, sino vine a cumplirla. Yeshua nunca vino a abolir la Torah. Yeshua vino a someterse a la Torah, lo que el Padre le mandó a hacer en su mandato. Entonces, así, vamos a seguir en el segundo punto, lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Dice así, seguimos leyendo. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos del acabó y la honra del origen. Cuando el pecado entra en una persona, o vamos a ver de todo, primeramente, cuando el pecado entró en Adán y Eva, acordemos lo que fue Eva la que pecó, Eva fue la que el enemigo engañó. ¿Qué pasa? El Eterno llama a Adán como responsable en el hecho, aunque Adán no cometió el pecado. Ahí inmediatamente, ahí habla, cuando todos pecaron, todo se constituye la causa de los hijos. Cuando dice que fue destituido, fue que ya esa forma, ese cuerpo, esa inmortalidad que tenía el ser humano, porque acordemos de que el ser humano no nació para morir. Inmediatamente el ser humano, Adán y Eva pecó, en todo lo que es la muerte y la condenación del ser humano. Inmediatamente, porque acordemos, como ya le acabo de decir, el ser humano no fue hecho para morir. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? El pecado en toda la humanidad. ¿Cuál es la única solución de usted salvarse de esa condenación del pecado que en toda la humanidad? Aceptando a Yeshua como Mashiach, ese que le estoy enviando. Inmediatamente Adán pecó, el pecado en toda la humanidad, ya el hombre perdió su inmortalidad, porque el hombre no fue hecho para morir. Ahí mismo es lo que quiero dar dicho, que ha sido destituido en la acabó de los días, es que el hombre, ahí mismo, tanto hombre como mujer, fue destituido de esa eternidad que el Eterno lo hizo para que ellos vivan. Entonces, ahí es un dato muy claro y muy importante, porque es lo que dice, lo que nosotros hemos dicho bastante veces, el hombre, el Eterno nunca hizo a Adán y a Eva para morir, porque eran seres inmortales, el Eterno lo hizo para que vivan. Por eso, cuando el Mashiach venga a restaurar todas las cosas, nosotros volveremos a lo que es el principio, como un cuerpo inmortal, que no pereceremos, como hizo el Eterno al principio, como creó Adán y Eva. Entonces ahí habla de eso, que lamentablemente por traer pecado a la humanidad, fueron destruidos de la obra del Eterno, de esa mortalidad que el Eterno le dio a ese ser humano. Entonces, hoy en día, para usted librarse de la condenación, tiene que venir a los caminos del Eterno, aceptar Mashiach, para usted tener la oportunidad de estar en el Ranabá y tener lo que es un cuerpo renovado en el mundo venidero, que el nombre de Yerushalayim, que se establecerá aquí, que descenderá a Shammai. Entonces, seguimos aquí en Isaías 24, 5 y 6. Dice así: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Ahí habla de todo eso que el Eterno estableció para el hombre vivir tranquila y sanamente,
sin tener que morir, trayéndolo el comentario que acabo de hacer ahora mismo, ahí habla claramente que pues, debido al pecado, todos los moradores de la tierra se contaminaron, porque por el pecado está por vía de Eva. Por, como dicen por ahí, por uno pagan todo. Por Eva y Adán pagamos todo esa adoración que hicieron, ese mandato que el Eterno le dio. Ahí habla de cómo el pecado entró y contaminó a todos los moradores de la tierra, que traspasaron las leyes, por ellos violaron la Torah, violaron ese mandato que el Eterno le había dado, que no comieron de ese algo prohibido. Entonces ahí, por esa desobediencia, esa mala inclinación que se dejan llevar, que Eva se dejó llevar a través de Satán como enemigo, le engañó, la muerte pasó y traspasó a todos los seres humanos de la tierra. Y eso es así. Seguimos ahí entonces en el punto 2 que te toca a ti. Vamos en el punto 2. ¿En quién se originó el pecado? Vamos a buscar en el libro de primero de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es de Satán o del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Oye lo que dice ahí, todo aquel que anda violando la Torah, como se dice, es del diablo. Todo aquel que anda haciendo la maldad, hablando mentira, es del diablo. Todo aquel que anda violando la Torah es del diablo, que dice la palabra. Todo aquel que vive cometiendo pecado, claro, así debidamente, que sabe que está cometiendo pecado y lo sabe, entonces esa persona se convierte en el diablo, porque acordémonos que se quiso revelar en contra del Eterno fue Satán el primero. Es así, vamos a ir aquí desde el principio. Por eso que ¿quién fue de dónde se originó el pecado? Fue de Satán. Desde el principio, ese ser que fue creado perfecto se convirtió en un Satán. Eso es así. Por eso que vino el Hijo del Creador, para deshacer la obra de Satán. Por eso que el Eterno mandó a su Hijo para todo aquel que se te a Yeshua. Esa obra que tiene el hombre se convierte en una obra buena. Lo mismo que acabo de decir, que es así. La única solución del ser humano, el Eterno no ve que el ser humano peca, porque ya el Eterno sabe que ya su naturaleza es una naturaleza caída. Lo que le va a dar el hombre es hacer techubá, aceptar a Yeshua como Mashiach. Entonces, ese puede alcanzar misericordia del Eterno y vida eterna. Es así. Vamos a ver el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 3, verso 1 del 4. Verso 1 del 4. Vamos a hablar de... Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, del jardín, del Edén, que el Creador había hecho. La cual dijo la mujer: ¿con qué el Creador ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Pero la mujer le respondió a la serpiente, que es el mismo a Satán: del fruto de los árboles del jardín o del huerto podemos comer, pero del fruto del que está en medio del huerto, dijo el Creador, no comeré de él, ni le tocaré, o comeré, como dice, para que no moriráis. ¿Qué es lo que hizo, le dijo el Creador a Eva? Era una prohibición de ese árbol, que es el conocimiento de bien y mal, que él le dijo a Adán, también a Eva, también le dijo a los dos, que no podía comer de ese árbol. Pero una prohibición, una advertencia. Una advertencia, le dijo, es una advertencia. Que si ellos inmediatamente comían de ese árbol, ciertamente morirán. Ciertamente morirán. Entonces, ya ellos sabían lo que era la consecuencia de la desobediencia. Sí. Ahí nos dice que cuando comieron de ese árbol de conocimiento de bien, de conocimiento del mal, si ellos comieran de ese árbol, ciertamente morirán. ¿Por qué? Porque el Creador hizo a Adán y a Eva inmortal en ese momento. Como acabo de decir primero, pero por ellos violar
esa orden, ese mandato Ese que mandato. el Eterno le dio. Perdieron lo que es su inmortalidad. Oye, Porque no fue hecho para morir. Hay- Realmente estoy pecado. hay un comentario que a muchos dice eso, que dice, ¿por qué el creador hoy puso ese algo para que, ¿por qué el Eterno no lo puso en otro lugar? Muchos dicen eso, pero el Eterno le dio una prueba para ver lo que ellos tenían adentro, para ver la obediencia a ellos. ¿Hasta dónde ellos podían llegar? Eso es lo que pasa. Ahí el punto mío termina ahí. El segundo punto es... ok. Sí. Entonces vámonos al tercer punto de este estudio, el origen del pecado. Tercer punto, ¿cómo se introdujo el pecado en este mundo? Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre, y por el pecado entró ¿qué? Lo que es la muerte. Así y la muerte pasó a todos los seres humanos. Esa fue una cadena de pecado. ¿Hasta dónde pudo llegar esa desobediencia? Que ellos rompieron el mandato del Eterno. Escucha bien. Por ello entró el pecado. Por el pecado entró la muerte, y la muerte está a todos los seres humanos. Entonces ya te pueden ver esa consecuencia, hasta dónde pudo llegar y hasta dónde pudo Adán y Eva por vía de la desobediencia, sea por lo que sea, que esa serpiente, que es a Satán, el enemigo, lo llevó a eso a él. Pero el Eterno le había dicho, le había dado ese mandato a ellos, que no coman de ese árbol, porque ciertamente que el día que coman ese árbol es cierto que morirán. Entonces mira la escala, cómo viene entrando la muerte a través de la humanidad. Claro. Por los hombres el pecado, por el pecado la muerte, ya pasó a toda parte del mundo. Entonces, como ya nosotros hemos dicho ya lo hemos dicho unas cuantas veces, creo que usted entienda esto, usted que está en este estudio. Nosotros, los seres humanos, el Eterno nunca nos hizo para morir, nos hizo eternamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que así nuestra herencia, que será aquí en la tierra, nosotros veremos a lo que es ese inicio. Por eso que Inmortal. en ese momento cuando el creador hizo a Adán y a Eva, él lo hizo un propósito que él sabía que iba a fallar, iba a desobedecer. Exactamente. Pero el propósito que tenía el creador era mandar a su hijo Yeshua, Sí. que es el segundo Adán, como se dice, Ya Mashiach estaba en los planes del Eterno. en el plan del Eterno. Porque ya el Eterno tenía Mashiach en su plan, y ya el Eterno sabía que la desobediencia Adán y Eva iban a cometer. Yo comenté, por eso tenía El Eterno, como dice, el Eterno tenía esa reserva ahí. para rescatar al ser humano. Por esa vía, viniendo a Mashiach, aceptarlo como Mashiach, el ser humano puede volver a su inicio, a su inmortalidad, esa inmortalidad que perdieron Por cuando eso- Adán y Eva pecaron. Por eso que Yeshua es el inicio del principio que el creador hizo. Exactamente. Es por eso. Que Adán y Eva estaban primero que Mashiach, pero que ya el Mashiach estaba en los planes del Eterno. Así es. Y eso es así. Entonces es así. ¿Cuántos puntos entonces ahí? Sigue tú con el cuarto punto. Ok. Dice el libro de Bereshit, Génesis, más introducido como Génesis, capítulo 2, verso 17. Aquí dice la palabra: más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no puede comer, porque el día de él que comiera, ciertamente morirá. ¿Cuál es esa advertencia que le dijo a Adán? Porque primeramente el Eterno le dio esa advertencia a Adán, primeramente. El culpable de que el pecado entrara en el mundo fue el culpa de Adán. Sí, aunque no fue la que cometió el hecho. Para que lo sepa. Porque ella es responsable. Porque el hombre es la cabeza de la creación. Y viene un tema bastante bueno por ahí, que lo están preparando uno de los hermanos, Ok. de los temas de los Shabbat, para que un tema muy interesante ahí que le habla sobre el lugar de la mujer. Eso en los próximos días pueden estar viendo. Dice aquí: más de algo de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque del día que comáis ciertamente morirá.
¿Qué no está hablando? Ahí no está diciendo que Creador creó al hombre para ser eternamente. ¿Tú me entiendes? Pero él dio esa sentencia porque él no sabía que iba a desobedecer, que iban a comer de ese algo, que el árbol representa la muerte eternamente. ¿Tú me entiendes? Por eso que Satanás vino y engañó a Eva para que comiera de ese algo. Es así. Pero ya, el no tenía ahí tenía su escena, su plan hecho. Así es. Vamos que el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. Aquí está. Dice aquí la palabra: mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué es lo que dice ahí? Que el creador te pone la vida, el bien, pero tú decides cuál tú vas a coger. Si tú decides cuál tú vas a coger. Si tú quieres, tú decides cuál tú vas a coger, o coger el bien o coger la vida, o si coge el mal o si coge la maldad. ¿Tú me entiendes? Tú sabes la consecuencia que hay para cada uno. Si desobedeciste y escogiste el camino malo, tú sabes lo que te va a venir. La muerte. Ahora, escogiste el camino del bien, para bien tú vas a cosechar. Claro, porque el bien representa la Torah. Exactamente. Si tú coges bien, tú vas a seguir esa Torah y te va a dar la vida eterna. Pero si coges el mal, oye, como yo le dije ahorita, que practique la maldad del diablo, tú vas a hacer lo tuyo como a Satán. Es así. Ya ese es el último punto. Entonces vamos a seguir aquí. Romanos, Romanos, capítulo 5, verso 2. Quinto punto. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Adán? Muy interesante. Dice así: por quien también tenemos entrada por la emuná a esta. Está traducido como gracia, porque uno sabe que ahí la gracia no aplica. Sí. Pero se le estamos leyendo en su traducción para que se le entienda. Toda la interpretación correcta. Por quien también tenemos entrada por la emuná a esta Torah, en la cual estamos firmes y nos honramos en la esperanza de la cabot de Elohim. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Adán? La consecuencia fue que él desobedeció al Creador. Exactamente. Que le dio un mandato. Cuando el Creador da un mandato y tú le desobedeces, hay problema, hay una consecuencia de muerte. Tú sabes que nada bueno te va a venir porque Cristo te lo dijo. Eso te va a decir: desobedece. Tú sabes lo que te va a venir. Eso es como cuando un niño chiquito, su padre le diga, un niño chiquito: si me sale para allá afuera, yo te veo tranquilo. Cuando tú vuelvas para adentro, ya tú sabes lo que te espera, la consecuencia que te va a venir. Entonces, trayendo esa consecuencia, que Adán sabía lo que le podía venir por desobedecer al Eterno. Y lo sabía porque el Eterno ya se lo había dicho. Que Adán no fue que pecó, pero fue responsable, estaba a cargo de todo lo que hacía Eva. Ahora, ¿por qué a Satán engañó a Eva y no a Adán? Esa es la pregunta, ¿por qué? Ese es el problema. Porque el enemigo sabe que el hombre es más astuto. El hombre es más astuto, el Eterno. Por eso que el Eterno siempre ha tratado con el hombre. Porque el Eterno siempre tiene propósito con el hombre. Y el Eterno sabe, el Eterno le ha dado al hombre discernimiento. Adán tiene discernimiento para saber si lo que esa serpiente le llevó a hacer a Eva. Adán podía, en pocas palabras, desarrollar la mentalidad de la serpiente de Satán. Porque Adán sabía la consecuencia. Pero como la mujer es más de aquí, por eso que una mujer cae fácilmente en cualquier asunto. Oye, es más débil mentalmente. Hablando de todo eso,
vivimos en un mundo que a Satán está gobernando el mundo a través de los cuerpos de los seres humanos. Ahora, ¿el hombre se convierte en un Satán? Sí, con sus acciones. Se convierte en un Satán con sus acciones, con su conducta. Porque eso simboliza posesión satánica. Un ejemplo fue, ¿qué está establecido en la ley constitucional aquí? Y en la ley terrenal, fiscal de la justicia. Entonces, que tú sabes que si tú matas o asesinas a alguien, ¿qué te va a venir? Te va a venir la condenación, te van a condenar en la cárcel. Y hay muchas personas que saben que no importa que le metan 30 años, van y matan a esa persona, sabiendo la consecuencia. Ya ellos saben lo que le espera, ya ellos son conscientes de lo que ellos han hecho. Pero también, Jerry, hay mucha gente que mata a una persona, hace algo malo, pero Satanás no tiene que ver con eso. No. Oíste, porque el hombre ya conoce el mal. Ya conoce el mal, ¿tú me entiendes? Hay mucha gente, no, se le metió el diablo porque mató a una gente, no. Porque mucha gente le quiere echar la culpa a Satán. Todo el enemigo. Tú eres enemigo, mentira. Porque ya el hombre tiene conocimiento del mal. Usted tiene bien el mal. ¿Tú me entiendes? Aquí, usted elige. Sí. El Eterno le da a usted dominio propio. Claro. Usted tiene un pensamiento a su mentalidad. Usted decide si usted ejecutarlo o deshacerlo. Si usted lo ejecutó fue porque usted se dejó llevar de la mala inclinación del pecado. Ahora, si usted no ejecutó, usted está obedeciendo al Eterno. Es así. Porque cuando usted no obedece ese mal pensamiento, usted está obedeciendo al Eterno. Porque usted sabe que eso no viene del Eterno. Por eso que seres humanos, todos los seres humanos tienen un conocimiento de bien y un conocimiento de mal. Ahora, ese conocimiento de bien es una parte del Creador, que es el bien. Y ese conocimiento de mal es una parte de Satán, la obra de Satán. Por eso que la lucha de ser nuestra lucha no es contra, ¿cómo es que dice? Ni contra carne, ni contra ni sangre. Sí. Nuestra lucha no es ni con carne ni con sangre, sino con el espíritu de la tiniebla. Porque nuestra guerra, nosotros los creyentes, tenemos una guerra espiritualmente, que nosotros vivimos luchando día y noche, huyendo de la tentación, huyendo de la cosa mala. Nosotros vemos porque es una guerra espiritual. Entonces la gente, por eso que el que está en estos caminos está guapo. Usted que está guapo, el que está allá afuera haciendo esto, el que está en estos caminos, esto está guapo. Porque usted ahí afuera, usted tiene libre de Dios por estar y todo. Claro. Pero después que usted tiene estos caminos y usted inflige un pensamiento negativo, usted sabe que usted le va a fallar el Eterno claramente. Pero una persona que no tenga conocimiento y no le tema al Eterno, se le importa hacer lo que quiera por él. Claro. Porque ya está bien en una mente entregada al pecado. Se entrega a esa mala inclinación, que es en hebreo, la yexerá, la mala inclinación hacia el pecado. Entonces así. Continuamos con el sexto punto que te toca a ti. Ok. ¿Por qué el Creador no destruye a Satán y sus seguidores? Vamos a buscar en el libro de Kefa, el segundo de Kefa, capítulo 3, verso 9. Oye lo que dice este verso, el verso 9. El Creador no retarda su promesa, según algunos la tiene, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda a la Teshuvá. Por eso que el Eterno no ha destruido a Satán, porque es un propósito que tiene que llegar a la persona que regresen a nuestras raíces, a la Torá. Porque el Eterno es por eso. El Eterno solamente tiene una sola condenación para todo malvado en su día. Mucha gente pregunta, ¿por qué el Eterno no determina esta maldad que hay en día? Este es pecado. Todo tiene un propósito, porque el Eterno sabe que en los posteriores tiempos, por eso habrá un juicio para los malvados. Serán destruidos todo, eliminados de la faz de la tierra, todo a la vez. Por eso el Eterno, por eso es que el Eterno, los planes del Eterno son demasiado profundos para un ser humano interpretar lo que el Eterno quiere hacer. Al Eterno nadie puede mandarlo. Sí, claro, porque hay mucha gente que no cree en su creador, como dicen ellos. Ay, no, porque yo no creo en el creador, porque el creador le ha dejado
la tierra al hombre, porque ahí está la maldad. Es que lo que pasa es que el creador no piensa como los hombres. Es necesario pasar por este desierto. Claro. No es este desierto, este mundo. Porque la palabra dice, todo el que persevera hasta el final, ese será salvo. Por eso nosotros, en este mundo pecaminoso, en esta carne contaminada por el pecado, nosotros en estos caminos, perseverando hasta el final, nosotros lograremos lo que es nuestra herencia. Claro. El Eterno nos va a recompensar por traspasar este desierto, mano, en el que nosotros estamos viviendo, contaminado del pecado y de las transgresiones. Entonces seguimos ahí. Vamos ahora con el séptimo punto. ¿Cuándo será eliminado el pecado y sus consecuencias? Primera de Corintios 15, 25 y 26. Dice así: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido de la muerte. ¿Qué dice ahí? Que es necesario. Que se están recomendando hasta ahora. Es necesario. Porque ya no tiene plan el día con lo que acabamos de mencionar, donde Él será eliminado hoy junto a sus seguidores. Es necesario, ahí lo dice claro, porque es preciso que Él hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de su pie. Lo dice claramente, el Eterno va a poner a todo el enemigo de la Torah, a Satán y sus seguidores debajo de su pie, debajo de los pies de Mashiach, como está establecido ahí. Pero es necesario, hay mucha gente que no conoce esta parte. El enemigo hoy en día está haciendo todo lo que está haciendo, engañando a los seres humanos, y el enemigo está cumpliendo con una orden, un mandato que el Eterno sabe cuál es el final de él. Claro. Hay gente que dice, no, que el enemigo no acepta, no, es que es un propósito. El enemigo tiene que hacer deshacer porque el Eterno sabe lo que le espera. Lo que pasa es que el enemigo ya está destruido en el propósito del creador. ¿Qué dice en un pasaje bíblico? El enemigo ha descendido, ¿cómo es que dice? El enemigo ha descendido, no me acuerdo bien, con ira, como león rugiente y con ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El enemigo está haciendo y deshaciendo a través de la humanidad y el pecado, porque él sabe el astutismo del enemigo. Lo que el enemigo está trabajando es para llevar a los seres humanos a la perdición. Mientras más gente él atrae para la perdición, por eso ha descendido con ira, Oye, que le queda poco. el egoísta, el tipo, él no se cree solo nada. No. Él no se cree solo nada, ese es el problema. Ese Oye, él no quiere irse solo, ser destruido. un transgresor. Claro, es lo que pasa. Eso fue un ser que quiso inmortalizar y llegar hasta el trono del Eterno. Eso fue el Eterno lo destituyó de su cabo, de su trono. Entonces ese ser, como tú acabas de decir, como egoísta, no le interesa que nadie se salve. No le interesa, ¿cómo? Lo que le interesa es que todo el mundo peque. Y ahora, ¿cómo usted puede Lo que pasa es que él quiere que sean como él, desobediente al creador. ¿Cómo usted puede descifrar los ataques del enemigo? Ahí está el ejemplo ponemos nosotros. Cuando nosotros como comunidad tenemos opositores, hay límites hasta los hermanos que nosotros visitamos en esas congregaciones que compartimos con ellos. Sí. Ellos mismos se levantan en contra de nosotros para que poniéndose en contra de estos proyectos y de esta comunidad. Sin ellos darse cuenta, se están dejando llevar de la mala inclinación. Sí. Se están dejando atrás por esa Satán. Porque si ellos se cuenta también el antisemitismo está metido en ellos. Y dicen ser judíos y no lo son. Ese es otro tema también. En los próximos días, los hermanos de los chavas estarán llevándolo aquí en el programa. Entonces, el segundo punto ahí, el punto 7, ¿me toca a ti? Sí. El libro de Jacob, más llamado Santiago, capítulo 1, verso 15, oye lo que dice esta palabra, en el nombre de Yeshua. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, la mala inclinación,
y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Por eso, todo aquel que está proclamando, está hablando mentira o está haciendo mala inclinación a hacer lo malo, ¿qué es lo que va a dar? Muerte. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué la delincuencia hoy en día dura mucho? Es por eso, porque la delincuencia, la mala inclinación que tienen esos delincuentes, por eso estos jóvenes se están muriendo más los jóvenes por lo mismo, por la mala inclinación y el pecado. Cada día más van con el cambio del cangrejo para atrás. Así Ya no es. se la trae con la mala inclinación del enemigo. Hay cosas que el enemigo no tiene que ver, pero ahí como acabamos de salir, usted tiene lo que es elegir y bien. Lo que pasa es que cuando un... Ahora, el enemigo atenta al ser humano. Sí. El enemigo lo atenta, pero usted, como acabamos de decir, usted tiene potestad de decir no a esos pensamientos o a esa acción de ese Oye, momento. todo el mundo tiene esa potestad de decir no a la mala inclinación. Ahora, Tiene poder. nosotros, en el caso de nosotros no podemos decir, fuimos atentados, no, escuche bien, el Eterno no puede ser atentado. Si nosotros fuimos atentados, dice un ejemplo, y nos dejamos llevar atrás en esa mala inclinación, el pecado corre por nosotros mismos, porque nos dejamos llevar por la mala inclinación, pero el Eterno no puede ser tentado. Por eso es que ningún creyente puede decir, no, que el enemigo me atentó ahí, me venció en el conocimiento de la palabra. No, el Eterno no puede ser tentado nunca. Si usted se va a jugar atrás, por ahí fue por la inclinación suya personal, el Eterno no puede ser tentado nunca. Claro. Eso lo dice su palabra. Vamos a seguir aquí en el próximo versículo bíblico. Nahum 1:9, comparándolo y trayéndolo a conexión con lo que habíamos leído ahorita. Dice así en Nahum 1:9: ¿qué pensáis contra el Eterno? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Él acaba de decir en la cita cuando estamos mencionando el tema, que el Eterno, hay mucha gente que se queda hoy en día que porque el Eterno no consume a los malvados, no consume a los impíos, a los transgresores de la Torah, a los que andan por su propia cuenta, a los que se dejan llevar por la mala inclinación de se hará, porque el ser humano ve cómo está la maldad, que está arropando bastante a la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? El Eterno tiene un propósito para eso. Por eso es que siempre se dice que el Eterno no trabaja con la mente del ser humano. El Eterno, porque hay mucha gente, tanta gente buena que en la vida se muere, porque es que impío, si lo que, porque no se muere. Es que el Eterno tiene un propósito, el Eterno lo va a consumir a todo en el día del juicio, porque para eso hay un juicio para los malvados, para los transgresores, para los impíos. Porque todo esos tiempos, eso es lo que puede pasar. Todo ese tiempo. Entonces, si nos llevamos de eso, cada vez que nazca un impío, que se dedica a ser malvado, el Eterno lo va a destruir. Nació otro y ese eligió el mal camino. Pues porque nadie nace malo. Nació una persona, para ese eligió el mal camino. El Eterno viene a cuenta, no. Entonces, el Eterno no trabaja así. El Eterno tiene un plan definitivamente para destruir a los malvados, los transgresores, los impíos, que para ellos hay un juicio, donde serán cortados y arrancados de la faz de la tierra. Así. Por eso que nadie puede pensar y llegarle cosas a la mente, porque, como le dije, el Eterno no trabaja con la mente del ser humano. Entonces, así, hay una comparación con lo que acabo de decir ahorita. También en el libro de Nahum 1:9, que te lo he dicho lo mismo aquí, se lo he explicado. Entonces, vámonos. El libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 28. Capítulo 28, verso. Para que lo vaya leyendo. Verso 13. El celular se descargó. Me pasa el material aquí. Yo le voy a explicar algo. Cuando el creador hizo a ese ser creado que se convirtió en un Satán, dice el verso 15 de Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Oye lo que dice, lo dice ese profeta Ezequiel: perfecto era en todo tu camino, desde el día que fuiste creado,
hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué es lo que dice ahí? Que cuando el creador hizo un ser creado que se convirtió en Satán, él miró, él halló esa envidia que cuando esos malaces que estaba en su posición, él miraba que esos malás lo adoraban al creador. Él halló esa envidia, ese ego, esa envidia. Por eso que él halló en él maldad. Pero quiso también que lo adoraran a él. Claro, por eso, porque el creador hizo a los malaces, es para que lo adoraran a él. Entonces ya ahí fue que se dio lo que fue la maldad en él. Claro. La transgresión, la violación de romper el mandato, que solamente se puede adorar y adorar a los mismos. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué tiene Satanás ahora en la humanidad? Hay muchos que están adorando a él sin querer. Oye, sabiendo, para que te lo sepas. Y muchos lo hacen sabiendo también. Oye, y a través de la religión, ahí quitan todas las oraciones. Oye, tú no tienes que adorar a un ídolo. Tú no tienes que adorar a ese ídolo, a ese muñeco, o a ese cuadro, y nada de eso. Es ahí mismo que tú estás adorando. Es ahí mismo. Y que ahora también todas esas religiones, porque acuérdense que las religiones inventaron los hombres. Claro. Con falsa doctrina. Los hombres se inventaron falsa doctrina para venir a quitar a toda la doctrina de ellos. Entonces esa doctrina ha surgido del enemigo. Entonces yo tengo hablando de lo que el enemigo ha puesto en esa doctrina. Porque eso es lo que pasa. Que, oye, lo que dice esta palabra, que hay muchos que te van a adorar a Satán. Eso es lo que pasa. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12. Oye lo que dice. Sobre la altura de la nube subiré, seré semejante el Altísimo. Más tú serás derribado, eres hasta el Seol, a lo largo del abismo. Perdón, el verso 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en mi corazón, subiré al cielo, a los ocho marinos, en lo alto, junto a las estrellas del Creador, y levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre la altura de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que dice ahí? Que él quería subir a los chamarín, porque él quería ser semejante al Creador. Él quería ser como el Creador. Porque ahí vamos por un ejemplo. ¿Quién está en la idea de Nimrod? De edificar a Toledo Bambi. ¿Quién está en el pensamiento de Nimrod? A Satán. A Satán. ¿Y qué dice? Creo que en Abía lo dice, no me acuerdo bien el capítulo. Sí. Que aunque te remontares como las águilas, y ahí te derribará el Eterno. Que ya tú puedes ver que todo lo que el Eterno ha dicho, que todo el que se opone a lo que a llegar al Eterno, el Eterno lo va a derribar. Entonces, el Eterno le dice que todo, aunque te remontares como las águilas, ahí te derribará el Eterno. Eso fue lo que quiso hacer a Satán también, a través de Nimrod, de edificar a Toledo. Llegar a ese arriba, hagamos una cúpide, lleguemos a los cielos. Y por uno ve que a Satán fue creado para habitar en la tierra, invisiblemente. Exactamente. Por eso que él quería ser semejante al Creador. ¿Para qué? Para llegar allá a nuestro allí, pero el Eterno lo permitió. No, porque el Eterno ya sabía. Claro. Sabía ya de esa. Porque, oye, pensar sí, porque el Eterno sabía que le iba a desobedecer a él. Oye, si el Creador sabía que le iba a desobedecer a él, ¿tú crees que él fue creado para vivir en el cielo? Se queda sin ahí, por eso es. Vamos a seguir en este párrafo de este tema, el origen del pecado. ¿Cuál es la naturaleza y la característica mayor del pecado? Hay muchas palabras que caracterizan el pecado, pero solamente vamos a mirar a tres de ellas. El pecado es exigente. El pecado es poderoso. Es la única cosa en el universo que pudiera haber exigido la muerte del Adón Yahshua HaMashiach. E impuesto a la obediencia, el pecado no es tan exigente. Es tan exigente que esclaviza.
Entonces, como la gente está tan entregada a hacer la cosa mala, ¿qué hace el pecado? El pecado de esclaviza, que ya se ha vuelto adicto a hacer esa transgresión mala. Claro. El pecado esclaviza al ser humano. Por eso hay muchas personas que dicen, yo quisiera dejar esto, pero no puedo porque estoy atado. Ya ese pecado, ya ese edad, lo tiene esclavizado. Ya lo tiene esclavizado, ya que por más que quiera, si no está en los planes del Eterno, o si no está en los planes del Eterno, si siguen esos caminos, lamentablemente lo que le espera es un fin bastante. Pero si hace techubá y se devuelve de su malo camino, el Eterno puede tener misericordia de él. Es así. El pecado es el siguiente. Entonces vamos a leer aquí lo que dice en este otro párrafo. Dice, el origen del pecado en el universo empezó con la anarquía y rebelión, cuando Satán quiso ensalzar su trono, con lo que acabamos de decir. Cuando Satán quiso, como dijo, subir a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, lo que usted acaba de decir en ese texto bíblico. Hay que explicar a otra cosita ahí, para que no se nos vaya. Cuando Satán llevó a Eva a que pecara, también. Eva fue la primera que pecó en comer. Lo que pasa, Adán fue arrastrado por Eva cuando le dio la fruta a comer. Nosotros la hablamos mucho a ustedes, pero nosotros el inicio de que Eva fue la principal pecadora, porque Eva fue la que primero comió de la fruta. Por ella Adán también comió de ese fruto prohibido que ella había comido. Entonces ahí mismo ya el pecado vale para los dos a la misma vez, aunque fue Eva que lo había comido primero. Sí. Pero para dejarse arrastrar, también comer el fruto, también el pecado vale para los dos a la misma vez. No es que fue Eva pecó primera vez, pero para el Eterno, aunque fue Eva que pecó de primero, ahí lo dice claro, el pecado a la misma vez vale para los dos, aunque fue Eva que pecó de primero, porque el Eterno no da que fulanita fue la que pecó primero, no, porque Adán se lo va a arrastrar también. ¿Sabe que aunque fue Eva que pecó, el pecado a la misma vez vale para los dos. Así. Claro, porque el hombre fue creado primero y es culpable. El hombre es representado de la creación, de la consecuencia, ¿no me entiendes? El hombre es culpable de todo, no la mujer, nada, es el hombre. El hombre se le da toda la potestad y autoridad de dominar sobre la mujer, no como un dictador, que el hombre tiene que representar a la mujer, sino como cabeza en todo lo que se haga, en una idea, en un mandato, en la casa, hasta en una congregación. El hombre se le da el mandato de dominar. Entonces la mujer tiene que someterse a esa ley de que fue dada por el Eterno, que el hombre es la cabeza en todo lo que se haga entre ellos dos. Sí. Entonces así, vamos a hacer aquí el origen del pecado de la raza humana. Por pervertir la verdad de Elohim, la falsa representación y el engaño. Hasta tanto tuvo éxito en convencer a Eva al comer de la fruta que Elohim había prohibido. A veces, claro, tuvo éxito, porque fue engañando a los dos. Aunque, como ya le había dicho, Eva pecó primero, que pero para el Eterno no vio que Eva fue la que pecó primero. Sí, no, el Eterno vio que Adán se lo va a traer también. Entonces, el pecado vale para los dos, a mí no veo que fue la que comió primero, pero que Adán se lo va a traer por el fruto. Y eso es lo que pasa ahí. Que ya eso lo acabamos de explicar, pero se me repitió para que ustedes analizando todo esto que le estamos llevando, esta explicación. Entonces ya el material, queda como material, ya hemos tenido. No queda ahí, no. Entonces, aquí hemos llegado a lo que es la parte final de este estudio. En el día de hoy, los jóvenes analicen la Torah, el programa de todos los martes. Les vamos a decir un tema súper interesante, el origen del pecado, que ustedes lo pueden ver. Ya está disponible ahí en nuestro canal de YouTube. Siempre acordándoles que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Comunidad Netzarita de Valencia 4. Comparte los videos para que usted sea un intercesor de los muertos, a que estas verdades lleguen a todas partes del mundo y que usted conozca la raíz
la naturaleza de la Torah. Esa es nuestra mente en esta comunidad. Que todo el mundo convoca la verdad, porque queremos que todo aquel que es un efraimita abra los ojos y que venga y regrese, porque el Eterno va a tratar con ellos. Aquello que la palabra llega a su corazón. Entonces, para la semana que viene tenemos el tema. La falsa trinidad del cristianismo. Tenemos un tema súper picante donde muchos tienen deuda de dudas. Esa no es la palabra, me equivoqué. Muchos tienen dudas que creen que no se saben si dicen los cristianos, católicos, dicen que el Eterno es dos, otros dicen que son tres, otros se agarran del texto bíblico mal interpretado. lo interpretan mal, diciendo que ahí es que está que son los tres. Y es un tema que la próxima semana tenemos un invitado también la próxima semana, sí, que es de nuestra comunidad también. Entonces nosotros vamos a hablar de lo que es la Trinidad. Por eso, si usted analiza bien cómo es el nombre de nuestra comunidad de nosotros, Comunidad Nazarita de Valencia 4. ¿Qué es de Valencia 4? Es que el Eterno es uno y único. Uno y único, no hay otro. El Eterno es uno y su hijo Yahshua es una parte que el Eterno me envió. El Eterno es uno y único. No habrá uno ni dos ni eterno, ni uno y único. Por eso nuestra cita bíblica en nuestra comunidad Nazarita de Valencia 4. Entonces nosotros, la semana que viene, le vamos a estar hablando de este tema para que usted destape su cerebro y bote ese mal pensamiento que le llega a su cabeza por el día de su pastor o de su líder, de su concilio, y que vaya que usted conozca la verdad. Porque usted decir que el Eterno son tres, mire, eso no le fuera muy bien así. Y le vamos a explicar quién son tres dioses. Le vamos a explicar de dónde fue esa falsedad de la Trinidad, para que ustedes vean de dónde se originó eso, ese invento de la Trinidad, que surgió el cristianismo y todo eso. Entonces, le agradecemos a ustedes por la oportunidad. La próxima semana tenemos el tema de lo que es el origen pagano de la Trinidad cristiana. Mi nombre es John Coisino, el hermano aquí. Mi nombre es Luis Ramón Isla. Somos la comunidad Nazarita de Valencia 4. El próximo Shabbat, tenemos estudios de programación. Ahorita pueden ver, nosotros hoy estamos con un look diferente, entrenando nuevos teachers de la comunidad, para variar y siempre, porque hay que variar en esta comunidad. Nosotros tenemos mucha idea y tenemos que llevarle variedad a la gente para que la gente vea variedad en uno mismo, ante su forma de vestir. Entonces nosotros le agradecemos por la oportunidad. Un placer para nosotros. Shalom para todos. Hasta el próximo martes. Shalom, shalom.